El 31 de enero del año 1992 murió José Francisco Díaz Navarro, pero Jofra, el pintor de los campesinos, vive inmortal en las gruesas pinceladas y vivos colores de sus cuadros. Esta historia comienza el mismo día en que se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento, con una visita solemne en compañía de su hija Dolores a su tumba, en el cementerio de Arjona, en el panteón de la familia Navarro Parra. El Ayuntamiento de Marmolejo quiso así aprovechar esta efeméride para hacerle entrega del emblema de su localidad natal, de su querido pueblo, y dejar así constancia de una devoción popular y un cariño mutuo que aún hoy se puede sentir. Tan solo unos meses después, el pleno de este ayuntamiento aprobaba por unanimidad concederle a título póstumo el reconocimiento de hijo predilecto de Marmolejo, un galardón que recogían sus hijos, Dolores y Juan, con gran cariño. Un título que el artista cultivó durante toda su vida, retratando la vida social de Marmolejo de un modo muy especial, porque su cercanía con la gente del municipio ha servido para que hoy seamos capaces de entender que el verdadero legado de Jofra es su capacidad para representar la realidad del que siempre consideró su pueblo. Precisamente por ello, el Pleno del Ayuntamiento de Marmolejo ha decidido conceder el título de hijo predilecto a título póstumo a un hombre sencillo, a un genio que narró con los pinceles la idiosincrasia de un pueblo, que llevó el nombre de Marmolejo allá por donde iba y que continúa engrandeciendo el municipio con su legado cultural aún vigente. Así que gracias, Jofra, allá donde estés. Gracias a la familia por continuar también cultivando su legado y dejarnos cosechar más triunfos en su nombre. Gracias de corazón. Muchas gracias en nombre de mi padre, ¿sabes? Es un orgullo grandísimo ser su hijo, porque he tenido la suerte de conocer a un genio. De niño era muy difícil comprender su pintura, muy difícil, pero con el tiempo y al hacerme mayor he podido comprender todo. Pero la vinculación del genio de los pinceles con su pueblo iba mucho más allá, ya que esta era su patria, su hogar, su refugio. Él era de Marmolejo, tenía un gran cariño también por Arjona, evidentemente. Mi vinculación con él tenía mucho que ver también con su cariño por Arjona, porque tenía allí sus raíces, el cementerio, pero él estaba profundamente arraigado en Marmolejo. Aquí iba por la calle y me iba presentando amigos de todo tipo, ¿no? Él conocía al pueblo y el pueblo lo conocía a él. Quizá una de las personas que más profundamente lo llegaron a conocer fuera el que se convirtió con el paso del tiempo, además de su amigo, en su primer biógrafo. Bueno, yo era muy amigo de Jofra desde que visité, no recuerdo el año, en los años 60, una exposición en la Sociedad Económica de Amigos del País y vi allí un par de cuadros suyos que me llamaron la atención por la fuerza que desprendían, ¿no? Porque Jofra era una fuerza de la naturaleza. Entonces, bueno, y él estaba por allí revoloteando, ¿no? Y cuando vio que me paraba delante de sus cuadros, viene y me dice, ¿te gusta, te gusta, te gusta? Digo, bueno, sí, me gusta. Es que lo he pintado yo. Digo, hombre, me presenté y a partir de ahí yo entonces colaboraba con artículos y a veces críticas de arte, cosas, en la edición de Jaén del periódico Ideal, y a partir de ahí nos hicimos amigos y bueno, cada vez que venía a Jaén, pues incluso me invitó también aquí a Marmolejo, a la Casa del Aviador,
y ya tuvimos una excelente relación desde entonces. Y concretamente este libro, yo estaba en la mili. Este libro es del año 75. Yo estaba en la mili en Granada. Yo era bibliotecario de la 7ª Región Militar, pero como también era estudiante, yo tenía un pase pernocta y vivía en una pensión de allí, cerca del cuartel de la Merced. Y un día, pues serían las 6 de la mañana, oigo en la calle, con el vozarrón que tenía Jofra, oigo que le estaba preguntando a la gente que pasaba por la calle a esa hora, decía, oiga, ¿dónde vive Juan el Lava? Oigo de pronto, me asomé a la ventana, yo en pijama, digo, Jofra, ¿qué haces aquí? Digo, buscándote. Así que nada, me vestí, salí, nos fuimos a tomar churros al mercado que estaba allí cerca, el mercado que había al lado de la catedral, y nada, ya echamos el día estupendamente, ¿no? Y entonces me dijo que cuando, ya algo me había hablado antes, ¿no? ¿Cuándo me vas a hacer un libro y tal? La relación de Jofra con el arte comenzó desde bien pequeño, cuando vio en su propia casa cómo Juan Crisóstomo pintaba un retrato de sus hermanas. El muchacho quedó fascinado y desde aquel momento decidió cuál sería su sino. Y sin embargo, aunque la familia se resistió profundamente a aquel deseo, no pudieron hacer nada para frenarlo. Como artista, tardé algún tiempo en reconocerlo. Empezó a pintar antes de los 10 años. Lo hacía sin parar. Creíamos que se le pasaría la afición. No nos dábamos cuenta de que no se trataba de afición o distracción infantil. Era su vocación, era su vida. Desde el principio él sentía fascinación hacia el mundo de la pintura y eso, ¿no? Pero claro, la familia decía, bueno, esto es una chalaura que tiene, que la da por ahí y tal, ¿no? Pero él estaba insistiendo en que él quería ser pintor, hasta que consiguió que lo pusieran en una academia y le enseñaran los rudimentos. Pero después él era muy indisciplinado, a él no le gustaba tener que empezar a pintar una cosa que no le apetecía. Él lo que quería era un espíritu libre. Y entonces, bueno, pues obviamente en su cuadro ya se ve que ahí hay los rudimentos de un pintor que conoce las mezclas, conoce el diseño, conoce cómo tiene que plantear un cuadro, pero al mismo tiempo lo hace a su manera. Y entonces ahí está la fuerza que tiene Jofra. Sus cuadros no vemos que ninguno que sea una cosa lavada ni falsa, ahí hay una autenticidad de un tío que pinta, es decir, no pinta con la cabeza, pinta con el estómago. ¿No? Le está saliendo esa fuerza que tiene, ¿no? Y yo creo que ese es el gran valor, junto con el cromatismo, el modo de empastar que tiene, yo creo que es el gran valor que tiene Jofra dentro del panorama de la pintura de su tiempo. Incluso, preguntado en más de una ocasión por la formación del pintor, era tajante al respecto. Yo quería preguntarle si el pintor es que nace o se hace. Porque aquí tengo un niño de 4 años que está loco perdido por la pintura. Cuando coge algo no es nada más que pintar y pintar. Y digo yo, si eso es que salen con esta afición o a que se hace ya yendo a la escuela o yendo a sitios para que aprendan eso. Señora, nace pintando. El pintor nace pintando. Mi hijo es que le encanta pintar. Cualquier cosa no hace nada más que dibujar. Y el caso es que lo hace bien y tiene 4 años. Y digo yo, ¿tendré que poner a ese niño a que aprendiese más o cuando fuese más mayor, claro, porque ahora es pequeño? Pues animarlo mucho y dejarlo pintar. A dejarlo pintar lo que quiera. Muy bien, muchas gracias. Después de su paso por la academia, el propio artista asumió que su pintura no se ceñía a ninguna corriente hasta entonces conocida. Encuadrado dentro del expresionismo, pero con un marcado carácter propio y un estilo poco usual, la pintura de Jofra es hoy fácilmente reconocible de un solo vistazo.
el tío se transformaba de pronto y expresaba allí, es decir, ponía allí una eclosión de color. Pero además sin composición ni nada, es decir, le salía directamente de la cabeza, nada de unos trazos, ni de pensar lo que estaba pintando, salía espontáneo, ¿no? Es decir, que eso era un espectáculo verlo pintar. De trazo libre y grueso, vivos colores e imbricadas expresiones, sus pinturas son hoy auténticos tesoros artísticos, y ya durante los años 60 y 70 en Jaén, su arte comenzó a destacar en exposiciones colectivas. Tú veías que todo era academicismo, un tanto relamido, había poca gente que se saliera de ese molde, ¿no? El molde académico, pintura sobre dibujo, ese tipo de cosas, ¿no? Jofra, tú entrabas en la sala y en los cuadros de Jofra te daban un bocado, es decir, estaban destacando sobre la medianía. Había algún pintor considerable como Viribay o Palomino Kaiser, había pintores considerables, pero Jofra, la fuerza que tenían los cuadros de Jofra no los tienen los cuadros de su época, ¿no? Que pasan demasiado académicos. Y entonces, cuando llegaron las exposiciones y los halagos, todo el mundo entendió que la grandeza de Jofra era su forma de transmitir cómo era el mundo a través de la luz, el color y los trazos amplios. Su familia, sus amistades, tuvieron finalmente que rendirse ante la evidencia del genio. Jofra, ¿en qué estás ahora mismo pensando? ¿En qué estoy pensando? Ahora mismo, cuando son las 13:25 del 10 de marzo. Que me gustaría que me llamaran mi madre. ¿Te gustaría que te llamara tu Pero no madre? sé, ¿sabes? No sé si mi madre me está cuidando a mí o no, claro. No sé, tenemos una llamada telefónica, no sé si será de tu madre o no. ¿Hola? Bueno, pues mira por dónde, Jofra, me parece a mí que, para que veas que la radio indudablemente pues llega a todas partes. Sí, la radio no se lo olvida nunca cuando hablan los hijos. Y es para animarlo y para que siga pintando mucho, que es lo que él tiene que hacer. Porque es maravilloso pintando, sobre todo para su madre, ¿eh? Y podría sacar mucho más partido de su persona que lo que saca. Ah, pues muchas gracias, mamá. Y la fama, el reconocimiento y aquella incipiente presión comenzaron a hacer mella también en su carácter. Él tenía altibajos desde el punto de vista mental. Pero claro, es decir, muchas veces confundimos locura con otras manifestaciones de genio que no son exactamente locura. Entonces, Jofra efectivamente tenía esas crisis, pero eran crisis que tenían mucho que ver con la creación. Él quería reventar las costuras, él quería hacerse pintura. Y entonces es decir, que era obsesión lo que tenía, lo mismo que los pintores normalmente, claro, se tienen que ganar la vida y tienen que hacer lo que se lleva. Él era un espíritu libre que eclosionaba de pronto y se ponía delante de un lienzo y allí ponía lo que a él se le ocurría, ¿no? Aquellas crisis psicológicas mermaron su carácter profundamente, a la vez que le ayudaron a mostrarse de nuevo al mundo con sus trazos, algunos más oscuros y siniestros y otros más limpios y claros. El propio Jofra se definía a sí mismo de una forma peculiar, pero muy sincera. ¿Y su carácter cómo lo definiría, Jofra? Yo soy un paranoico, psicótico, alegre, depresivo de las estepas jienenses. O soy muy alegre como Manolo lo sabe, o estoy hecho polvo, me tengo que meter en la cama y estoy una semana hecho polvo. Por su carácter abierto, Jofra era capaz de encandilar a una persona entendida en arte o hacer lo propio con un agricultor que aún tuviera su azada en la mano. En Torremolinos
porque vivíamos en el mismo bloque y entonces por las tardes él solía bajarse al apartamento nuestro y ahí se pasaba las horas comentando y demás. Y hasta la hora de tomar, bebía muchísima agua y entonces por las tardes solíamos bajar a un bar que había en el bloque y aprovechando una oferta que había de 2 botellas, pues pagaba una y te daban 2, total que en una de las ocasiones yo recuerdo que estaban hablando los que había allí del problema que había con Gibraltar, que era cuando empezaban los follones, aquello de... Y claro, al oír eso le preguntó a los demás, ¿vosotros sabéis quién podía arreglar el problema de Gibraltar? Y claro, todo el mundo se quedó en silencio, callado, mirándolo. El guerrero del antifaz. La verdad es que aquello cayó muy bien, total que ya intervino la conversación y demás. Ese es el contacto. Después otro verano que suspendió matemática a la hija mayor Catalina, pues me dijo que le tenía que dar clases de matemáticas porque tenía que aprobar en septiembre, pero que no me iba a pagar. Digo, bueno, tú no te preocupes por eso. Yo lo que voy a hacer es que te voy a hacer un cuadro, te voy a pintar un cuadro y te lo regalo. Claro, pues en septiembre, ya cuando nos vinimos, él también se vino más o menos en aquella época, pues me llama un día y me dice, voy a recogerte que vas a venir conmigo a mi piso donde tengo las pinturas y demás, que te voy a pintar ya el cuadro. ¿Qué cuadro quieres? ¿Qué quieres? Digo, yo lo que tú quieras, me pinta lo que tú quieras. Dice, unas marinas. Perfecto, pues unas marinas. Total que viene a recogerme una tarde y del cuadro pues empezó pintando un sol con distintos colores, siempre utilizando mucho el rojo y el amarillo. Separó con una línea la playa del agua y cuando termina eso dice, bueno, ya me tengo que inspirar para terminar el cuadro, así que ya te llamaré. Pues me llamó a las 4 o las 5 de la mañana del día siguiente y me dijo, Gerardo, ven, que ya he parido el mar. O sea, total que fui y había terminado ya el cuadro. Dice, ¿quieres que le ponga un barco o no? Digo, yo lo que tú quieras, el cuadro es tuyo y tú lo vas a firmar en lo que tú quieras. Y efectivamente me pintó un barquito de vela y demás y bueno, y eso fue el regalo que me hizo a cambio de las clases particulares. Mi familia tenía relación con la familia de don Juan y de doña Catalina, porque mi tía Manuela estuvo mucho tiempo, bueno, mi abuelo fue el carpintero que hizo la obra de carpintería de la casa, de la calle Coso, y ya mi abuelo, que vino de Andújar a hacer esta obra, pues ya se estableció aquí en Marmolejo y se quedó. Lógicamente pues no dejaron de tener contacto los hijos, los padres, y en fin. Y una tía mía, una hija de mi abuelo, pues cuando tenía 11 años, don Juan, ellos pasaban el verano en Cercedilla. Y le dijo a mi abuelo, Plaza, ¿por qué no me deja a la niña que se venga a jugar con las mías y a pasar el verano en Cercedilla? Y mi abuelo, pues claro, lo que pasa en aquellos tiempos, pues dijo, pues yo la voy a dejar porque si no mi hija cuando va a ver, eso no lo va a ver en la vida. Y la dejó. Bueno, pues desde esa fecha, no os puedo decir el año porque yo ni estaba aquí en el mundo, pues ya no volvió más a la casa, ya se quedó con ellos. Y Manuela, que era mi tía, pues se convirtió, digamos, conforme fue pasando el tiempo, pues en la mujer de confianza de esta familia. Ellos viajaban, mi tía se quedaba. Y las hijas sí eran más o menos, quizás más jóvenes que mi tía, pero los 3 varones que tuvieron, pues nacieron estando ya mi tía dentro de la casa. Y a todos los quería muchísimo, pero a Kiko, bueno, a Jofra, porque a él no le gustaba que se le dijera Kiko, él decía que era Jofra, pues lo crió mi tía, era locura lo que tenía el uno por el otro y se querían muchísimo. Su obra está felizmente esparcida por muchas casas humildes de Marmolejo. Si conocía a un hombre cuya cara o forma de ser le llamaba la atención, lo plasmaba en un cuadro y se lo regalaba sin pensarlo. Juan Matarrata, Florencio Esteo o El Ronquito fueron sus modelos improvisados en un ambiente rural en el que las caras ajadas por el esfuerzo de labrar la tierra, los latigazos del sol y el frío eran los protagonistas.
recuerdo como una persona de una gran nobleza. Tenía verdadera nobleza de noble. Recuerdo que en una ocasión, porque le hice una crítica, me dice: Juan, tú me has hecho esto, yo te lo tengo que pagar de alguna manera. Yo ya he quedado en deuda contigo y tal. Bueno, entre amigos no existen las deudas. Dice: no, pero yo, es decir, él sabía que él tenía que ser agradecido. Era un tío con una nobleza de corazón tremenda, ¿no? Diría que era un gran hombre, no siempre comprendido por su gente, pero un gran hombre, una gran persona, y sin duda alguna con el tiempo su pintura se va a valorar también, su pintura va a crecer. Lo mismo que hay pinturas, que esto pasa como todas las manifestaciones artísticas, tienen un momento de auge que suele coincidir con la vida de la persona y después un momento de declive, ¿no? Pero hay algunas personas que solo se le empieza a valorar cuando ya no están. Entonces yo creo que Jofra, el futuro de Jofra es que cada día lo valoremos más. Era extraordinario, era un buen hombre, y la verdad que aprecio bastante. Jofra se venía a casa hacia las 3 de la tarde y se iba a las 11 o las 12 de la noche. Y él se conformaba siempre con muy poco, con su Coca-Cola, una detrás de otra. Y mientras estaba allí en casa, lo que hacía era pintar, como ha pintado ese retrato que me hizo, de tal forma que mi hija era entonces pequeña, estoy hablando del año 77, y como mi hija era pequeña, cuando el cuadro se quedó en el salón de la casa, comprobé que ellas no querían entrar al salón porque decía que el cuadro de su padre les daba susto. En fin, su madre, que vivía aquí en Marmolejo, cuando Jofra tenía muchísimas ideas, pero con una brillantez enorme. Lo único que pasa es que atropellaba una idea con la otra. Pero cuando se ponía en un estado de inestabilidad emocional, su madre me llamaba y llamaba también a mi esposa, simplemente para que le regañáramos como a un niño, y a través del regaño se conformaba, es decir, siempre admitía que le dijéramos cosas como a un niño pequeño. Pero que era un pródigo, era un hombre que no tenía nada para él. Os voy a contar una anécdota que refleja su manera de ser. Éramos niños, yo tenía una escopetica de perdigones que me gustaba mucho cazar con ella, y entonces él, como era y él no la tenía, y entonces pues me dio por ser generoso, y entonces pues se la regalé, y al día siguiente pues ya había cambiado de dueño porque se la había regalado a un hijo de Juan Matarbata. O sea, entonces, bueno, pues eso dice mucho de él, pues porque los bienes de este mundo le interesaban muy poco, le interesaban las personas, y eso es lo que hacía, era contactar de una manera muy especial, como no somos capaces de contactar los seres corrientes que circulamos por el mundo. Él era un hombre muy especial. Aquí tenéis la muestra de que esto era así. Hablar de José Francisco Díaz, Jofra, para mí particularmente es recordar aquella etapa en la que yo, allá por el 1 de enero de 1983, llegaba a la ciudad de Andújar a realizar mis tareas profesionales procedente de Radio Nacional de España en Jaén, y me encontraba con la situación, con la duda de cómo sería aceptado en Andújar y en la comarca. Afortunadamente, al poco tiempo de estar en esta localidad, pues apareció en mi vida profesional José Francisco Díaz, Jofra. Él empezó a comentarme pues todo lo que suponía el mundo de la pintura, esos retratos que él hacía, esas obras maravillosas relacionando al mundo campesino. De hecho, ese apodo, ese nombre, ese subtítulo de pintor de los campesinos quedaba plasmado en todas y cada una de sus obras. Pero independientemente de las entrevistas que mantuve con Jofra en micrófono abierto, me quedo con esos momentos en los que hablábamos largas horas, se lo aseguro,
de lo que era el día a día, en mi labor profesional y también en la suya. Eran noches intensas comentando pues el día a día de una sociedad que hace 40 años evidentemente era bien distinta a la que estamos viviendo hoy día, y en las que se agradecía esas palabras de un amigo, esas palabras de un artista, esas palabras de un Jofra que siempre permanecerá en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, y al que yo particularmente siempre le agradecí que fuera una de esas primeras manos amigas que me extendió todo su cariño, su comprensión y su arte para decir: José María, siga adelante. Pues Jofra, donde estés, siempre en nuestro recuerdo. Gracias y felicidades y enhorabuena por ese trabajo que hiciste a través de tus pinceles y por ese reconocimiento continuo y constante que merece la obra de José Francisco Díaz Jofra. Yo lo apreciaba muchísimo porque era una persona que, pese a su estado de nervio y de ansiedad, dijéramos, yo no le diría loco, yo diría una persona muy nerviosa, muy hiperactiva, pero él venía a mi casa y entraba muchas veces, no entraba por la puerta del bar, entraba por la puerta de la cocina, siempre estaba mi madre allí. Los del pueblo sabéis que mi madre la cocina siempre la tenía abierta, y todo el mundo raro era el que iba por algo y no entraba por la puerta de la cocina. Y parece que lo estoy viendo, y llegaba: Lucía, qué bien huele, ay, ¿qué está usted guisando hoy? Y mi madre: pues mira usted, estoy haciendo unos riñones al jerez. Y decía: ay. Después se daba la vuelta por allí por el salón, se salía a la barra, yo estaba allí como es normal, en la barra, le ponía su, que apenas bebía alcohol, no bebía casi nunca alcohol, para que se tomara una copita de vino era, pero ella le sacaba a mi madre su platito, una tapita de riñón al jerez, y a eso lo agradecía el hombre. Y no sé, a mí es que me gustaba hablar con él, porque como a mí desde chica me ha gustado mucho la pintura, lo que pasa es que no he tenido ocasión de aprender. A mí me gusta mucho pintar y pinto mis cosillas, a lo mejor algún día las veréis, pero él me hablaba a mí de los cuadros, de sus cosas que él pensaba, y a mí me gustaba escucharlo, porque había gente, alguna que le daba miedo, pero a mí no me daba miedo. Él tenía unos lazos así, se ponía muy nervioso, pero luego se tranquilizaba. Y lo que más me gustaba de este hombre, de Jofra, era que era una persona muy educada. La educación la llevaba a gala. Él me hablaba mucho de sus 3 hijos, su hijo Juan, de Lola. La otra hermana no la conozco. Conozco a Lola y a Juan, y de hace poquito, vamos, pero no hemos hecho muy amigos. Y de su mujer, a su mujer la quería muchísimo, además era guapísima, yo parece que la estoy viendo, y la vi una vez nada más, Y luego a él pues decía: Carmen, que te voy a pintar. Y yo decía: pero ¿cómo me va a pintar? Y como es que tenía esa inteligencia para la pintura, pues se iba, tomaba su copita y me miraba, Mi padre se daba cuenta que me miraba y decía: ay, madre mía. Y yo decía: papá, que no, que es que me va a pintar. ¿Pero cómo te va a pintar, chiquilla? Si eso Y es que llegaba, me veía, se tomaba su copita, su aperitivo y todo. Bueno, hasta mañana, Carmen, que me decía Carmen. Bueno, Jofra, adiós. Y cuando venía el otro día, otra vez lo mismo. Y es que me miraba, iba a su casa y me pintaba. Bueno, pasó el tiempo y se presenta un día con un cuadro grande allí tapado, con su papel liado. Y digo: vaya, digo, Jofra, ¿qué llevo usted? Y dice: aquí te llevo a ti. Y digo: a mí. Total, que le salía el papel mi padre allí. Pero bueno, ¿esto qué es? Digo: papá, que soy yo. Dice: pero ¿cómo la ha pintado? Y yo me vi allí y digo: madre mía, este hombre me pintó grandísima. Pero luego yo creía que me iba a dejar cuadro, y cuál fue mi sorpresa, que dice: pues no, que ahora me lo llevo porque es que me gusta a mí, lo voy a poner yo donde lo tenga que poner. Pero qué sé yo, por cuadro yo ya no lo he visto más. Yo me perdí, yo no sé, por ahí tengo que estar si ya no sé lo que hizo con el cuadro, pero que no sé dónde estoy, vamos, yo estoy aquí, pero el cuadro no sé dónde está. Y yo creo, ya ahora
que me acuerdo yo de todas estas cosas, yo pienso que estaba adelantado a esos tiempos. Si él hubiera seguido viviendo y en este momento vive, lo que él pensaba en aquellos días es lo que ahora piensa cualquier persona que esté viviendo en los momentos que estamos en este año. Yo creo que es que estaba adelantado, no era normal porque estaba adelantado y él quería que lo entendieran y había gente que eso no lo entendía. Gracias a su pintura, a su retrato y a su forma de ver la realidad, Marmolejo tiene un gran legado artístico en el que se refleja la idiosincrasia de un pueblo llano, humilde y con la agricultura como eje central. Yo dejo a personas que no lo hayan conocido, dejo la tarea de hurgar en su obra y sobre todo en su correspondencia y todo eso. Por suerte, estudiando su obra y analizando sus trazos, aún queda mucho Jofra que descubrir. En los últimos años, el Ayuntamiento de Marmolejo ha realizado un ingente esfuerzo por mantener viva su memoria y poder recuperar su legado. El interés del Ayuntamiento de Marmolejo por José Francisco Díaz Navarro, Jofra, el pintor de los campesinos, y en concreto de la Concejalía de Cultura y Patrimonio que ostento, no es otro que el de dar a conocer y realzar la figura de uno de los pintores más genuinos que ha parido nuestro pueblo. Como Zabaleta es a Quesada, Jofra es a Marmolejo, y este año que se conmemora el 30 aniversario de su muerte, es cuando por fin estamos eclosionando en dar a conocer la obra de Jofra. Concretamente en la sala donde estamos, en la sala de Jofra del Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola de Marmolejo, hasta hace 7 años solo había una obra de Jofra. Y hoy en día, pues como se puede ver, está la sala repleta con más de 90 obras de Jofra, esperando a ser expuestas en una exposición conmemorativa de su obra, gracias a la cesión de esta obra de su hermano Manuel Díaz Navarro. La obra de Jofra es única y original, no hay nada parecido. Incluso dentro del expresionismo, del fauvismo, donde se puede enmarcar su estilo, Jofra es único. De hecho, no tenía la necesidad ni siquiera de firmar su obra, porque contemplando cualquier retrato o incluso cualquier paisaje de Jofra, sabes sobradamente que lo ha pintado él. Que Jofra puede ser una seña de identidad para Marmolejo tan importante como su balneario. Y a la misma vez, dentro del arte contemporáneo, si realzamos la figura de Jofra y la lanzamos al mundo y la damos a conocer y exponemos públicamente sus cuadros, a la misma vez estamos realzando el nombre de Marmolejo dentro de la provincia de Jaén. En ese empeño nacieron también iniciativas artísticas como el certamen de pintura rápida Jofra, que se celebra en Marmolejo desde hace 4 años, cada mes de septiembre. De esta forma, divulgando su nombre a los 4 vientos y difundiendo su amplio legado, Marmolejo le rinde un sentido homenaje. Hemos puesto en marcha desde concursos y certámenes literarios que ponen en valor los valores de Marmolejo y entre ellos a Jofra, y de hecho uno de los ganadores de este certamen literario, Armando Palacio Valdés, estaba basado en la figura de Jofra, hasta certámenes de pintura rápida, con 4 ediciones y a cada cual más numerosas, hasta exposiciones, dípticos, estudios y en concreto esta sala física del museo donde se pueden ver de forma permanente su obra. Pero como ocurre en muchas ocasiones con el arte o la cultura en general, a los genios se les reconoce su valía de forma póstuma,
cuando ellos ya no están, para poder disfrutar del éxito. Es una obra valiosa que va a ganar con el tiempo, como manifiesto de un artista de su época, va a ganar con el tiempo, y creo que es una excelente idea de musealizarla y recoger, porque luego era de una generosidad extrema. Él repartía cuadros sin ningún tipo de problema, ¿no? El arte de Jofra es, 30 años después, un mundo por descubrir que habrá de ser estudiado y analizado en su inmensidad para comprender su verdadera extensión. Mientras tanto, disfrutemos de las creaciones del genio y gocemos con sus pinturas. Por siempre, Jofra.